Hello, my dear students, and welcome to another English class. In this session, we're going to talk about present perfect. En esta sesión hablaremos sobre el presente perfecto. Básicamente, el present perfect es una estructura que nosotros podemos identificar fácilmente relacionándola con el verbo haber en español, y eso lo veremos a continuación a través de estos ejemplos. Como vemos aquí, el primer encabezado nos dice affirmative, ya que al igual que otras estructuras gramaticales, encontraremos esta en sus formas affirmative, negative and interrogative. Vayamos entonces con el ejemplo. En la primera fila encontramos la oración que dice They have been to Italy twice, siendo los elementos que conforman esta oración they, el sujeto, have, el auxiliar, que en este caso ha de significar a o an, been, que sería el pasado participio del verbo be, y the complement, to Italy twice, a Italia dos veces. Entonces, traduciendo quedaría, ellos han estado en Italia dos veces. A continuación tenemos un ejemplo de esa estructura en afirmativo, pero utilizando una tercera persona, que en este caso es she. She, ella, has, driven, que sería el pasado participio del verbo drive, que significa manejar o conducir, y el complemento her new car. Ella ha estado manejando su carro nuevo. Resumiendo, la estructura del presente perfecto en afirmativo sería, en primer lugar, el sujeto, en segundo lugar, el auxiliar have para las primeras y segundas personas del singular o del plural, y has para las terceras personas. A continuación sería el verbo en pasado participio y finalmente el complemento. In negative, en la forma negativa tenemos exactamente la misma estructura. La única diferencia va a ser que vamos a agregar el not en el auxiliar have o el auxiliar has según corresponda. Ahora bien, en los ejemplos que vemos en pantalla, este have not está contraído, así que quedaría they haven't, ellos no han been, estado to Italy twice, en Italia dos veces. Entonces, vemos que en la primera persona del singular y en las segundas personas del plural vamos a utilizar have, y en el caso negativo le agregamos not y la contracción sería haven't. Y para el caso de las terceras personas utilizaremos has not o la contracción hasn't, y el resto de las palabras o de la estructura permanecería exactamente igual, es decir, sujeto, auxiliar have or has, verbo en pasado participio y el complemento. Es muy importante en este momento señalar que ustedes deben a partir de ahora empezar a memorizar o a aprenderse los verbos regulares e irregulares tanto en pasado como en pasado participio para poder resolver estos ejercicios o crear esta estructura. In the interrogative form, en la forma interrogativa, vemos que el orden cambia, la estructura permanece, pero el orden cambia. Así que para formular preguntas en presente perfecto, vamos a iniciar primero con el auxiliar have o el auxiliar has. Posteriormente será el sujeto, que en este caso es they, y para terceras personas será has, como en este caso tenemos she, el verbo en pasado participio y the complement. Así que el orden ha cambiado
pasando el auxiliar al primer lugar y luego al sujeto. Así que la primera pregunta quedaría: Have they been to Italy twice? ¿Han ellos estado en Italia 2 veces? Y pueden responder, en el caso de que fuera afirmativo, yes, they have. Sí, ellos han estado. Claro que no hemos escrito ya otra vez el verbo estado, pero lo inferimos solamente con el hecho de colocar aquí el auxiliar have. La siguiente pregunta, que está formulada para terceras personas, es: Has she driven her new car? ¿Ha ella manejado su carro nuevo? Y la respuesta es negativa y sería no, she hasn't. No, ella no lo ha hecho, no ha manejado. Recordemos que con el simple hecho de colocar el auxiliar ya entendemos que hablamos del verbo anteriormente mencionado. Una pregunta que podremos hacernos acerca de esa estructura es: ¿en qué situaciones la usamos? Y las respuestas las tenemos justamente aquí en pantalla. Vamos a utilizar el present perfect in situations that started in the past and continue now. En situaciones que empezaron en el pasado y que continúan ahora. And the examples are these. Tenemos estos ejemplos. El primero dice: I have lived in Querétaro for 3 years. Yo he vivido en Querétaro por 3 años. Y bueno, aquí tenemos la primera palabra clave, que es for, por. Habla de algo que ha pasado por determinado tiempo. El siguiente ejemplo que tenemos de situations that started in the past and continue now es: She hasn't had a vacation for 2 years. Ella no ha tenido una vacación por 2 años. Y el último ejemplo de este rubro es: How long have you worked here? How long, recordemos que significa cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo has tú trabajado aquí? Y estos serían los 3 ejemplos de situaciones que empezaron en el pasado y continúan ahora. En el siguiente apartado encontramos life experiences, experiencias de vida. Y los ejemplos que tenemos para este apartado son: I have never tried octopus. Yo nunca he probado pulpo. La palabra octopus significa pulpo. Nunca he probado pulpo. La oración número 2 dice: He's never been to Cancún. He's been to Cancún 3 times. Él ha estado en Cancún 3 veces. Vemos que his sería la contracción de he has. En lugar de escribir he has, la contracción sería his. Y a continuación estaría el verbo en pasado participio y el complemento. Entonces, he's been to Cancún 3 times. Él ha estado en Cancún 3 veces. Y la oración número 3 de este apartado dice: Have you ever broken a bone? Have you, has tú, ever, alguna vez, roto un hueso? ¿Alguna vez te has roto un hueso? Y esas serían experiencias de vida en las cuales podemos utilizar el present perfect. El tercer apartado que nos servirá para usar el present perfect nos dice: past events with a present consequence. Eventos pasados con una consecuencia presente. Por ejemplo, tenemos la primera oración que dice: I've lost my wallet. He perdido mi cartera. I can't find it. No puedo encontrarla. En paréntesis. Tenemos que en paréntesis dice: no puedo encontrarla. Porque eso es algo que sucedió en el pasado. Primero tenemos que la he perdido. Y tenemos una consecuencia en el presente que sería que no puedo encontrarla. El siguiente ejemplo de este rubro nos dice:
have you eaten yet? Y tenemos otra palabra clave, otra keyword, que es la palabra yet, que significa todavía, o si alguna vez, si aún no lo has hecho, perdón. Have you eaten yet? ¿Has comido? ¿O ya has comido? Are you hungry? ¿Estás hambriento? Con esta expresión queremos decir si la persona ya ha comido o si todavía no lo ha hecho. Y en la tercera oración tenemos I've just finished the report. Otra palabra clave que encontramos es la palabra just, que básicamente expresa algo que apenas acaba de suceder. En este caso, yo he apenas terminado el reporte. It is ready, se enfatiza aquí. Está listo. Entonces, el just al lado de un verbo en pasado participio nos va a indicar que eso apenas acaba de suceder. Otras palabras clave que no vimos en ejemplos son la palabra so far, que significa hasta ahora. Since, desde. Por ejemplo, yo podría decir I have worked in my school since 2002. Yo he trabajado en mi escuela desde. Since significa desde el 2002, por ejemplo. Ya vimos también el ejemplo de ever, que se refiere a si alguna vez ha pasado eso, y already, que significa ya, que algo ya ha sucedido. En el cuadro que vemos en pantalla vemos parte de lo que ya les había explicado con anterioridad acerca del uso del present perfect. Y dice present perfect, already and yet. También se reafirma the present perfect is formed with the verb have plus the past participle. El presente perfecto está formado con el verbo have, que yo mencioné como auxiliar have o auxiliar has, más el pasado participio del verbo principal. Y tenemos aquí tres preguntas. La primera nos dice, have you been to a jazz club? ¿Has estado en un club de jazz? Y la posible respuesta es, yes, I've been to several. Sí, yo he estado en varios. La palabra several significa varios. Otra pregunta que está en segundo lugar es, has he called home lately? ¿Ha él llamado a casa últimamente? Y la respuesta que vemos aquí es, yes, he's called twice this week. Una vez más reafirmo que en este caso, his sería la contracción de he has. En lugar de colocar he has called, ponemos he's called twice this week. Él ha llamado 2 veces esta semana. Y la tercera pregunta que vemos aquí es, have they eaten dinner yet? ¿Ya ellos han comido la cena? Recordemos que yet nos indica que algo no ha pasado todavía. Y la respuesta que vemos aquí es, yes, they've already eaten. Sí, ellos ya han comido. La pregunta se formula como algo para preguntar si todavía ha pasado o si aún no ha pasado. Y vemos que aquí la respuesta confirma que ya ha pasado. De yet, que significa todavía, a already, que significa que ya pasó. En esta segunda columna vemos respuestas negativas a las mismas preguntas. En el caso de la primera pregunta que decía, have you been to a jazz club? ¿Has estado en un club de jazz? La respuesta negativa podría ser, no, I haven't been to one. No, no he estado en uno. La respuesta negativa a la pregunta, has he called home lately? ¿Ha llamado a casa últimamente? Podría ser en negativa, no, he hasn't called in months. No ha llamado en meses. Y la respuesta negativa a la pregunta, have they eaten dinner yet? ¿Han comido la cena todavía? Sería en negativo, no, they haven't eaten yet. No,
aún no han comido. Y una vez más vemos aquí las contractions. Vemos que I've, la pronunciación es I've, de I have, you've para you have, his para he has, she's para she has, it's para it has, we've para we have, they've para they have, hasn't para has not y haven't para have not. And now it's time to practice. In the exercise number 1, you are going to complete these conversations using present perfect. Van a completar estas conversaciones usando el presente perfecto. Como en todos los videos, les pido que en este momento hagan una pausa, copien estos ejercicios en su cuaderno, los resuelvan y a continuación les mostraré las respuestas correctas. Ok, here we go. Así quedarían las respuestas correctas. Es muy importante que para realizar este tipo de ejercicios, ya sea aquí o en su workbook, tengan a mano la lista de verbos regulares e irregulares en pasado y pasado participio. Si lograron hacer correctamente este ejercicio, congratulations. And this is the end of the class. The exercises that you have to do in your workbook are from the page 55 to the page 57. Los ejercicios que deben realizar en su libro de ejercicios son de la 55 a la 57. Thank you all for your attention and see you next class.